Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Qué gusto tenerles en esta explicación, donde transformamos datos duros en un recorrido fascinante. Hoy vamos a hacer un análisis académico bastante profundo, la verdad, de una obra súper controversial publicada en 1998 por Robert Greene. Y ojo, no estamos aquí para juzgar a nadie, sino para diseccionar este texto de forma objetiva. La premisa central del autor nos dice que vivimos en un mundo que, aunque se pinta como una sociedad supermoderna, en el fondo es básicamente una corte de aristócratas disfrazada de democracia. Y hoy vamos a ver exactamente cómo operan estas dinámicas de poder en las sombras. Y para arrancar tenemos que hacernos una pregunta que choca de frente con todo lo que nos han enseñado sobre ética y virtudes clásicas. Piénsenlo por un segundo. ¿De verdad es posible llegar a la cima siendo simplemente una persona buena y desinteresada? ¿O será que esa bondad tradicional es en realidad un peso muerto? El texto plantea una hipótesis bastante inquietante, que las normas morales tradicionales fueron diseñadas por los que ya están en el poder precisamente para mantener a raya la competencia. Es un concepto durísimo pero que sienta absolutamente todas las bases de la filosofía de Realpolitik que estamos a punto de explorar. Para organizar nuestro análisis de hoy, seguiremos rápidamente esta agenda. Primero, vamos a contrastar la moralidad contra el realismo político. Segundo, estudiaremos el caso histórico de la caída de Nicolas Fouquet. Tercero, analizaremos las mecánicas de la invisibilidad y el control. Cuarto, veremos cómo todo esto impacta en la cultura pop. Y por último, evaluaremos el verdadero costo ético del poder. Así de simple. Vamos con la sección 1, moralidad contra realismo político. Y aquí tenemos una dicotomía central que es sinceramente fascinante. Por un lado, tenemos la moralidad tradicional, que en este contexto no se ve como una guía para la paz mental, sino literal como un lastre o un obstáculo inmenso si alguien busca el ascenso social. Y por el otro lado, está el realismo político puro y duro. Lo interesante del realismo político es que no te juzga. No te dice qué está bien o qué está mal. Se presenta estrictamente como un manual de supervivencia. No pretende ser un libro de ética. Es más bien una caja de herramientas súper pragmáticas y desapasionadas para navegar por jerarquías que a veces son muy crueles. Ahora, imagínense esto. Estas ideas no salieron de la nada. Están destiladas a partir de 3000 años de historia humana. Mezclan la frialdad táctica de Maquiavelo, todo el genio militar de Sun Tzu y la astucia increíble de Baltasar Gracián. Y la potencia de todo este realismo político es tan fuerte en el mundo real que, de hecho, el libro está prohibido en muchísimas prisiones de los Estados Unidos. Literalmente lo consideran demasiado efectivo enseñando sobre manipulación y control. Increíble, ¿no? Pasamos a la sección 2. La histórica caída de Nicolas Fouquet, o el altísimo peligro de brillar demasiado. El punto crucial de nuestra historia de hoy se resume en la mismísima primera regla, y presten mucha atención, nunca eclipses a tu maestro. En la filosofía moral siempre nos dicen que el talento es una virtud que hay que celebrar y mostrar al mundo, ¿verdad? Pues en el realismo político, demostrar demasiada brillantez frente a una figura de autoridad puede ser un error fatal. Y esto nos enseña que el ego de la gente en posiciones de liderazgo es a menudo súper frágil, y hacer que quien tiene el poder se sienta inseguro es, sin lugar a dudas, uno de los peores errores tácticos imaginables. Y para ilustrar esto a la perfección, tenemos que ver qué pasó con Nicolas Fouquet. Él era el brillante ministro de Finanzas en la Francia del siglo XVII. Y bueno, en un intento por demostrar todo su inmenso valor, al hombre se le ocurrió organizar la fiesta más grandiosa de la historia, literal, para impresionar al rey Luis XIV. Pero el tiro le salió por la culata. Toda esa opulencia encendió una inseguridad tremenda en el monarca, que sintió que su propia grandeza estaba quedando opacada. Y sin haber cometido ninguna traición real, a Fouquet lo arrestaron y lo condenaron a cadena perpetua. O sea, su único crimen fue brillar más que el rey. La lección académica aquí es una bofetada de realidad. El poder depende de cómo se gestiona la percepción de los demás, no de andar exhibiendo el talento personal por todos lados. Es una crítica directa a la idea de la meritocracia. Porque no importa qué tan competente sea alguien, si esa competencia los de arriba la perciben como una amenaza, el talento se vuelve automáticamente una sentencia de muerte social y profesional. Lo que nos lleva a la sección 3, invisibilidad y control estratégico. Veamos las mecánicas ocultas detrás de esto. Aquí vamos a analizar la cuarta ley, que dicta, di siempre menos de lo necesario. Y desde el punto de vista de la psicología oscura, el silencio es un arma poderosísima. Piénsenlo, biológicamente no soportamos el silencio incómodo, siempre queremos llenarlo hablando de más. Pues bueno, al decir menos de lo estrictamente necesario, forzamos a la otra parte a hablar, y en medio de todo ese momento verbal descontrolado, la gente casi siempre termina revelando sus debilidades y sus intenciones ocultas sin darse cuenta. Es el uso calculado de la invisibilidad verbal para ganar el control de la situación.
Y ahora sí, llegamos a la parte más sombría del análisis, con la ley 15, que ordena aplasta por completo a tu enemigo. Esto choca de frente con cualquier concepto ético de piedad o de perdón. La lógica aquí es fría como el hielo, y dice que la misericordia en estas dinámicas es peligrosa, porque si se deja a un oponente herido y humillado pero vivo, créanme, no va a sentir nada de gratitud. Al contrario, va a incubar una sed de venganza inquebrantable. Así que la regla sostiene que solo destruyendo por completo se garantiza eliminar las amenazas a futuro. Claro, al contemplar esta idea de aniquilación total, salta una paradoja inevitable. O sea, ¿esto es maldad pura o simplemente es realismo político llevado al extremo? Los que defienden la ética clásica van a decir que es pura crueldad, y tienen un punto. Pero por otro lado, los estudiosos del realismo afirman que juzgar el poder con lentes morales es un error de categoría total, porque el poder en sí no es ni bueno ni malo, es solo un mecanismo de supervivencia dictado por la naturaleza humana. Es un debate que nos deja muchísimo en qué pensar. Pasamos a la sección 4. El poder en la cultura pop contemporánea. Esto es súper interesante porque estas leyes antiquísimas tienen una aplicación hoy en día en mundos que parecen no tener nada en común. Por un lado, tenemos la cultura del hip hop. Aquí, estas estrategias se absorbieron de forma visceral como tácticas de supervivencia en las calles y en la propia industria musical, hasta el punto que un artista como 50 Cent coescribió un libro con el autor original, pero luego miras hacia el mundo corporativo, ese ambiente de oficinas que parece tan civilizado, y resulta que la gerencia media usa exactamente los mismos principios. Juegan con esa necesidad humana de creer en algo para crear verdaderos cultos alrededor de equipos o marcas. La fachada cambia, pero la estructura de dominio y sumisión, esa es exactamente la misma. Y entramos a nuestra última parte, la sección 5. El inmenso costo del poder. Después de analizar todo esto, hay que hacer una pausa y hacernos una pregunta muy humana. Si pasamos la vida entera viendo a todo el mundo a través de un lente donde solo hay aliados temporales, enemigos potenciales y manipulación, ¿queda algún espacio para ser vulnerables de forma genuina? Si calculamos milimétricamente cada paso para no perder nuestra posición de dominio, pues resulta que el amor auténtico y las amistades reales se convierten en vulnerabilidades operativas. Ese aislamiento constante y paranoico es el altísimo costo psicológico que se paga por vivir a la defensiva. Ahora, frente a todos los que lo critican por inmoral, el autor tiene una defensa principal muy sólida. Él dice que no se inventó esas dinámicas maquiavélicas, simplemente documentó una realidad histórica que no podemos negar. Bajo esa lupa, ir por el mundo tratando de ser solamente bueno, pero careciendo de la sabiduría para entender cómo funciona la gente en el poder, inevitablemente nos convierte en víctimas esperando su turno. En este sistema, la inocencia política es directamente una negligencia muy peligrosa. Y hay una metáfora que me encanta, la del cuchillo, porque pone todo este conocimiento en la perspectiva correcta. El conocimiento sobre cómo funciona el poder es completamente neutral. Piénsenlo como un bisturí. En las manos de un cirujano, ese filo es indispensable para extirpar una enfermedad y salvar una vida. Pero ese mismo objeto, en las manos de un asesino, es un arma destructiva. El análisis que acabamos de hacer hoy solamente nos entrega el cuchillo y nos explica cómo funciona la hoja. La intención final, bueno, esa recae pura y exclusivamente en quien lo empuña. Y cerramos esta explicación dejándoles una pregunta bastante contundente. Entender el realismo político nos enseña que el poder es un juego que se está jugando todo el tiempo a nuestro alrededor, en la oficina, en la cultura, en la sociedad entera. Y es literalmente imposible decir, yo no juego. La única elección real que nos queda frente a todo esto es decidir si vamos a adquirir la sabiduría para convertirnos en el jugador o si por pura ignorancia vamos a dejar que nos muevan como una pieza más en el tablero de alguien más. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Sigan siempre cuestionando su entorno.